El reto de estudiar las Escrituras. Creo que el Señor ha puesto en mi corazón esto desde hace un tiempo, hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Y aquí está la razón. Porque en estos tiempos de pandemia necesitamos reforzar el conocimiento de las Sagradas Escrituras para nuestro beneficio espiritual y para el testimonio que la palabra de Dios se merece. Por eso es un reto estudiar las Escrituras. Y hace un tiempo que vengo diciendo que si tú la estás leyendo, si tú la estás estudiando, no es suficiente. Necesitas seguir perfeccionando la lectura, el estudio y la meditación de la palabra de Dios. En Renova, en esta iglesia, la palabra es nuestra norma de fe y conducta, nuestra guía, nuestra autoridad. Y un verso clave para entender esto y que nosotros como iglesia podamos estar seguros de lo que predicamos es 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 16. Quiero que lo leamos. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 y 16. Este es un texto base para nosotros los que somos miembros de Iglesia Renova. Insisto, en Renova nuestra autoridad es la palabra y es la escritura. Y por ende usted debe ser un experto en las escrituras. Ese es nuestro valor principal aquí como iglesia. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 y 16. Miren lo que dice este texto. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio, y fíjese bien lo que dice ahí, para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16, toda la Escritura es que inspirada por Dios y que útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean perfectos, o una mejor traducción dice maduros, que tengan la capacidad, la madurez de poder ser enseñados por la palabra y que estén, ¿qué dice ahí? Enteramente preparados para toda buena obra. La primera cosa importante aquí, quiero destacar en este versículo 3 cosas importantes así rápido, porque hoy día quiero desafiarte. Hoy el reto es a que tú puedas escudriñar las Escrituras y puedas estudiar la palabra de Dios. Y para eso tienes que saber por qué es tan importante la palabra de Dios, para que yo use todos los recursos y todos los medios para poder estudiarla. Bueno, aquí está la importancia en estos dos versículos. La primera cosa importante que yo veo aquí es que la palabra de Dios es suficiente para darte salvación. ¿No es eso lo que dice el texto? El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio, pueden darte el conocimiento y el mensaje para que seas salvo, para darte salvación. Esa es la primera cosa importante de entender acerca de las Escrituras, que en ella está el conocimiento para poder tener salvación. Esto me dice que la palabra es suficiente. La palabra es suficiente para darte salvación. No hay otro medio, no hay otra persona, no hay otro acontecimiento y otra escritura que pueda darte el conocimiento para que tú tengas lo necesario para entender lo que es Cristo y lo que es la salvación en nuestras vidas. La palabra de Dios es suficiente para proveer un mensaje de salvación. El mensaje no viene de otro lado, sino solamente de las Sagradas Escrituras. No hacen falta otras fuentes de revelación para que te salves. El testimonio, el mensaje y el conocimiento acerca de la salvación está ¿dónde? En las Escrituras. Así que, ¿es importante o no es importante estudiar este libro? Claro que sí, porque este libro va a traer salvación para aquellos que todavía no la tienen, que están perdidos. Las Escrituras son completas, no tienen que ser añadidas con nada más. Tienen lo requerido para cumplir su función de salvar a la humanidad. Todo mensaje, ya sea oral o escrito, que no esté plasmado aquí, no es la palabra de Dios. Nuestra única autoridad es esta. ¿Lo creen? Amén. Las Escrituras son completas. La segunda cosa importante que yo veo aquí en este versículo es que la palabra es inspirada.
Subrayen esa palabra ahí en su Biblia. La palabra de Dios dice que es inspirada por Dios. Dios es el autor. No es un ser humano que se le ocurrió escribir algo aquí, era Dios inspirando. Y la palabra inspiración quiere decir aliento. Esa es la palabra en el original. Inspiración es aliento, aliento de Dios. Es un soplo de Dios, es vida que sale de Dios. En otras palabras, me está diciendo el texto que la palabra de Dios es viva. Y otro pasaje dice viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo el alma y corta y penetra, porque está viva, no es palabra muerta, está viva, es el único libro que cambia vidas, el único libro que cambia corazones, el único libro que hace milagros cuando tú entiendes lo que Dios quiere hacer en nosotros. No es letra muerta, es palabra de Dios, inspirada, soplo de Dios. La tercera cosa importante que hay en ese pasaje, 2 Timoteo 3, 15 y 16, es que es útil. Esta es una tercera característica que me hace entender que la palabra de Dios es importante. Es útil, y no solo útil para enseñar, sino también para corregir si no estás bien o si estás errado o si estás mal. Que generalmente nos pasa, cometemos errores. ¿Y quién nos corrige? La palabra de Dios. No solo enseña, no solo corrige, sino que también instruye, te da más conocimiento todavía. ¿Saben? Yo estudié 4 años en el seminario, después me fui otros 2 años más, 7 años estudiando en un seminario, y cada vez que leo la Biblia sigo aprendiendo de ella. No es suficiente, por eso le digo no es suficiente. Yo estudié una licenciatura en teología, estudié una maestría en teología, y si Dios me permite estudiaría un doctorado en esto, porque esto es vivo. Te desafío a que la sigas leyendo y sigas descubriendo en ella más todavía, porque está viva, porque puede darte salvación, porque ya te dio salvación o se la puede dar a otros, y porque es útil para corregir, instruir y corregir. La idea es que cuando lees la palabra de Dios, la crees y la practicas, entonces tienes una ventaja. ¿Captan la idea? Eso es lo que significa la palabra útil. Estaba buscando la palabra útil en el original y en otras versiones, y otras versiones dicen que es provechosa. Es provechosa. ¿Y qué significa provechosa? Provechosa significa que te va a dar literalmente una ventaja. Eso es lo que significa en el original, que tienes una ventaja. ¿Quién no quiere tener una ventaja, verdad? Para la vida. ¿Quién no quiere tener un pie adelante en las decisiones que vas a tomar? ¿Quién no quiere saber si te va a ir bien o te va a ir mal? ¿Alguien de aquí le gustaría tener ese don? Aquí está. Con ella vas a estar preparado ¿para qué? Para toda buena obra, es decir, vas a tener ventaja. Eso es lo que dice el versículo 17. Vas a estar preparado para toda buena obra con esta ventaja. Yo quiero tener una ventaja. Yo quiero salir a la calle, yo quiero hablar con personas y quiero tener una ventaja cuando hable con ellos. Yo quiero tener una ventaja antes de que el problema venga para resolver el problema. Aquí está la ventaja. Por eso que dice que es útil o provechosa o algo que te va a dar ventaja literalmente. Porque en este libro Dios nos ha dado aliento de vida, es vivo. En este libro se nos reveló sus pensamientos, su plan, lo que Él quiere y desea de nosotros, todas las respuestas a nuestra vida, qué hacer, qué no hacer, cómo ser mejor trabajador, cómo ser mejor prójimo, todo está aquí, todas las ventajas están aquí, cómo lidiar con la depresión, los desafíos, las cosas difíciles, cómo tomar decisiones. Aquí vas a encontrar consejos para los trabajadores, para las madres, para los padres, para los hijos, consejos de todo tipo, financieros, emocionales. Aquí encontrarás cómo lidiar con la enfermedad, la ansiedad, la preocupación, la depresión. Cómo vivir con gozo, cómo vivir con paz, cómo mejorar tu carácter. Todas las ventajas están aquí. En la palabra encontrarás hasta con quién debes casarte y con quién no, si sabes buscar bien. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Todo está ahí. Nunca menosprecies el contenido de este libro. Cada vez que me zambullo o cada vez que hago una
entrada profunda en las Escrituras, encuentro cosas preciosas que me dan ventaja. Todos los que estamos aquí, me atrevo a asegurarlo, queremos estar en ventaja o preparados para toda buena obra. ¿Sí o no? Entonces aquí está el reto. Porque si esto es cierto, entonces habrá que devorar este libro. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Hay que devorar este. Si esto es cierto, lo que yo les estoy diciendo, de que en esto hay una ventaja para todas estas cosas, entonces este libro hay que devorarlo literalmente. Lanzo el reto. Yo vengo haciendo retos hace rato. ¿Quién leyó el libro de Filipenses completo en una predicación donde prediqué acerca de Filipenses? Les dije, léanse el libro de Filipenses completo. Yo me demoré menos de 14 minutos en leer el libro de Filipenses. Y después lo leí otra vez lento, tomando notas para la predicación que tenía que hacer. ¿Quién ha leído la Biblia completa alguna vez en su vida? ¿Saben? Hay gente que se llena la boca criticando las Escrituras. No, ese libro. ¿Y cómo sabes si son ciertos? Miren, no acepten ninguna crítica de este libro si la persona no lo ha leído completo. Para yo hacer una crítica de un libro en forma seria necesito leer el libro completo. Y aquellos que han querido hacer una crítica seria han dicho, ok, me leo el libro, y lo han leído. Y adivinen qué ha pasado. Se han convertido al Señor. Porque no hay manera de rechazar el mensaje que hay aquí. Pero primero tienes que leerlo completo. ¿Quiénes toman el desafío? Próximamente yo estoy trabajando en un calendario o en una forma en que podamos hacer un checklist para leer toda la Biblia. Requisito indispensable si realmente quieres ser una persona que tenga ventaja en su vida y que sea bendecido. Intentaré, en el tiempo que me queda, darte algunos consejos prácticos para que puedas estudiar la palabra de Dios. Esta es una de las predicaciones tipo instructivas, así que los que están en casa y pueden escucharme, saca papel, saca un lápiz y anota, porque tal vez estos consejos te pueden ayudar para que puedas estudiar mejor las Escrituras. Veamos algunos consejos. No sé si han escuchado el dicho, dale un pescado a un hombre y tendrá de nuevo hambre, pero enséñale a pescar y nunca más tendrá hambre. Lo que voy a intentar hacer ahora en algunos minutos es animarte e intentar a que aprendas a pescar. Y que ya no estés dependiendo de lo que te dan otras personas, sino que tú seas un estudioso de la palabra de Dios y encuentres lo que el Señor quiere hablar a tu vida y tener esa ventaja. Primer consejo para estudiar las Escrituras: dale espacio al Espíritu Santo. Cuando se trata de estudiar y entender las Escrituras, el rol del Espíritu Santo es importantísimo y es clave. El Espíritu Santo trae iluminación y entendimiento a lo que leemos. Es una de las funciones y es uno de los roles que Él tiene como la tercera persona de la Trinidad. Él ilumina, Él revela, Él te hace entender y Él te guía al conocimiento. Él es el que cumple esa función. Por ende, debes darle espacio para que puedas entender las Escrituras. Si no, lo que leas aquí no va a ser comprensible si el Espíritu Santo no está iluminando tu mente. Jesús dijo en Juan capítulo 16 a sus discípulos, les conviene que me vaya. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo eso a los discípulos? Estaba hablando con ellos, el tiempo se acercaba y Él les dice, les conviene que me vayas. ¿Y ellos qué? ¿Cómo que te vas a ir? Sí, me voy a ir, pero les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque vendrá un consolador, dijo Él, que les va a guiar a la verdad. Eso es lo que dice Juan 16, 13. Al principio ahí del capítulo 16, versículo 13 de Juan dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice ahí? Él os guiará a toda verdad. Él es el que nos guía y nos hace entender y nos muestra la verdad. Es el Espíritu de Dios. Por eso es importante, en primer lugar, como una regla de estudio, darle espacio y pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos ilumine para entender su palabra. Lo primero que tienes que hacer, y este es mi consejo, es ora al Señor. Cuando te sientes a leer, ora al Señor y dile, Señor, que tu Santo Espíritu me guíe y me dé a conocer la verdad del Evangelio.
Juan capítulo 16, versículo 14, Jesucristo les dice a los discípulos: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Les conviene que me vaya, porque el Espíritu Santo lo que va a hacer es que va a tomar de lo mío. ¿Y qué es lo mío? Lo de Dios. Jesucristo venía ¿de quién? De Dios, enviado por Dios. El que conoce a Cristo conoce al Padre. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta? ¿Y qué dijo Jesucristo? Tanto tiempo he estado con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Y el que tiene el Espíritu Santo entiende lo que tiene el Hijo, y lo que tiene el Hijo es lo que es del Padre. Esa es la obra de la Trinidad obrando en nosotros. Él nos hará entender, les dijo Cristo a los discípulos, les conviene que me vaya. Y lo hará porque literalmente estará con nosotros, en nosotros, cuando nos sentemos a leer las Escrituras. Adivine quién está aquí: el Espíritu Santo. Y Él es el que me guía a la verdad. Miren lo que dice Juan capítulo 14. Juan 14, 16, 17 y vamos a leer el 20 también en la versión Reina Valera. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿qué dice ahí? Para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros sí le conocemos, dice el Señor Jesús, porque mora, ¿dónde? En nosotros. Y estará en nosotros. Es promesa. En aquel día, dice Él, conoceréis que yo estoy en mi Padre. ¿En qué día? En el día en que conozcamos a Jesús como nuestro Salvador y seamos sellados por el Espíritu Santo. Entonces ese día conoceremos, porque el Espíritu Santo nos hará entender las ventajas que hay aquí. ¿Captan la idea? El primer consejo, si quieres estudiar las Escrituras, es: dale espacio al Espíritu Santo. Él es quien nos enseña. Reconócelo como la persona y el maestro que te está enseñando las Escrituras. No trates por ti solo de estudiarlas, porque no vas a poder. Pero si le das espacio al Espíritu, Él hará entender las cosas que a veces son un poquito complicadas que están aquí. A veces hay preguntas, es cierto. Pero vamos a ver cuáles son las reglas que nos van a ayudar a estudiar las Escrituras. Mi consejo entonces, ¿cuál es? Cuando te sientes a leer y a estudiar la Biblia, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Orar. ¿Y cuál va a ser tu oración? Espíritu Santo, enséñame. Padre, gracias por el Espíritu que me has dado. Ayúdame, Señor, que el Espíritu Santo tome control y me enseñe. ¿Cómo estudiar las Escrituras? En segundo lugar, considera el texto. Lo primero era darle espacio al Espíritu Santo. Segundo, considera el texto. Es decir, considera la letra que está escrita aquí. Y aquí hay algunas cosas interesantes con la letra que está escrita aquí. La primera cosa que tiene que ver con el texto es que la Biblia y sus 66 libros no están en orden cronológico. ¿Sabías eso? La gente dice: voy a leer la Biblia, y empiezan ¿por dónde? Por el Génesis. Y sí es cierto, ahí empieza todo, pero si queremos entender una cronología de la idea de lo que Dios quiere enseñarnos, hay que empezar por otro libro. Tal vez sería bueno empezar por el Nuevo Testamento. Estaba leyendo por dónde empezar a estudiar la Biblia. Muchos dicen el Evangelio de Juan. Empieza por Juan, después por Marco, Mateo, Lucas. Me encontré con alguien que dijo que deberíamos empezar por Primera de Juan. Porque si Juan escribió la idea central de quién es Jesucristo en el Evangelio de Juan, en Primera de Juan Él dejó claro que es Dios en Cristo. Y si usted lee Primera de Juan, se va a encontrar con un gran tema ahí: el amor de Dios. Amados, ámense unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Y cómo es eso? Entonces ahí uno empieza a entender que la manera de amar es a través de Cristo. Y de ahí usted va al libro de Juan, y Juan, lo lee rapidito, y después se va a Marcos, Mateo y Lucas, y de ahí ¿quién lo para? Hasta terminar con todos los libros de la Biblia. La Biblia y sus 66 libros no están en orden cronológico, no se leen en orden histórico, sino que los ordenaron por grupos, tipos y temas. Así está ordenada la Biblia, por grupos, libros históricos, libros poéticos, los profetas menores, los profetas mayores, pero no necesariamente en orden cronológico. Es importante entender esto para que podamos leer correctamente las Escrituras.
De hecho, estoy seguro de que el Espíritu Santo en diferentes momentos de nuestra vida nos ha hablado en diferentes pasajes y nos ha guiado incluso a leer ciertas porciones. Yo a veces he estado leyendo la Biblia y de alguna manera el Señor me lleva a un pasaje donde quiere enseñarme y dirigirme a un tema. Te recomiendo leer pasajes completos, narraciones específicas, libros completos. Evita los devocionales versículos sueltos. No es que esté en contra de los devocionales de un versículo, pero hoy en día está de moda agarrar un devocional con un versículo al día. Miren, si las escrituras hay que devorarlas y hay que comerlas, si el comer de las escrituras va a ser beneficioso para nuestra vida, ¿usted se va a conformar con un bocadito al día? En mi país hay unos sanguchitos así chiquitos para las fiestas y les dicen en Chile canapé. El canapé es un pancito que tiene un quesito arriba y un pedacito de aceituna chiquito y los ponen en las fiestas ahí en mesitas para que uno se entretenga mientras tal vez venga algún plato fuerte, ¿verdad? Uno va a una boda, a un lugar, uno está diciendo, ¿cuándo van a servir la comida aquí? Pues yo una vez fui a una fiesta, era una boda, y todos estaban ahí comiendo los canapés ahí. Y yo dije, bueno, voy a probar uno o dos porque después va a venir la comida. Resulta que no había comida, esa era la fiesta ahí. Que no haber sabido para haberme comido una mesa completa de canapés porque no había comida después. Pero fuera de bromas, ¿saben? Otra vez les digo, no es que yo tenga nada en contra de los devocionales de un versículo al día, pero no es suficiente. Y con un versículo al día que tú leas así suelto, no vas a entender lo que la narración o la historia o el pasaje o el libro quería enseñarte. No puedes estudiar la Biblia y no puedes conformarte con un versículo al día. Por favor, estamos hablando de comida espiritual. Necesitas comer un buen almuerzo y necesitas cenar y necesitas desayunar. Hablando espiritualmente, necesitas leer más la palabra y comer bien para que entonces tengas la fuerza necesaria. Por eso yo te animo a leer porciones, narraciones bíblicas completas. Si puedes leer, hay algunos libros que los puedes leer fácil, rápido. Puedes leer 2 o 3 capítulos que tienen un tema específico. ¿Un reto cuál es? ¿Cuál sería el reto de este punto? Haz un plan de lectura. No puedes conformarte a leer un versículo, 2 versículos, 3 versículos a la semana. Tienes que tener un plan de lectura. Podemos hablar de eso. Coming soon en la página web, lo voy a poner. Voy a poner un plan de lectura de la Biblia para que no tengas excusa y entres a la página web de Renova y puedas ahí sacar la información para tener un plan de lectura de la Biblia. Segunda cosa importante con el texto. Estamos hablando del texto, que hay que considerar lo que está escrito aquí. Los libros en orden cronológico, un plan de lecturas, porque los temas varían. Pero segunda cosa en cuanto al texto son las traducciones. Considera siempre muchas traducciones, hay muchas traducciones. Las que más usamos es la versión Reina Valera y la versión La Biblia de las Américas, son muy populares en América Latina. La versión Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas son traducciones lineales. La Reina Valera fue la que yo usé desde chiquito, es la que siempre se ha usado en América Latina, hasta ahora que hay nuevas versiones más modernas y actualizadas y revisadas por entendidos en los idiomas bíblicos, hebreo y griego. Pero la versión Reina Valera, que es muy famosa en América Latina, y la versión La Biblia de las Américas son versiones que se llaman lineales, es decir, fueron traducidas palabra por palabra. Son más literales en lo que dicen, pero no necesariamente mejor entendibles. Es decir, fueron traducidas palabra por palabra y a veces cuesta entender una traducción muy literal. Sirven para lecturas formales, porque yo acabo de leer la Reina Valera, pero la Reina Valera es más formal, dice vosotros, hermanos. Es más formal, ¿verdad? Para una lectura pública está bonito, ¿verdad? Vosotros, hermanos, aquí reunidos. Pero hay otras versiones que son lo opuesto, son traducciones parafraseadas de idea por idea. Esas son más fáciles de entender y ahí tenemos, por ejemplo, las famosas Dios habla hoy y la traducción al lenguaje actual. Son versiones que están traducidas no palabra por palabra, sino idea por idea. Muy buenas en lenguaje,
cotidiano y ayudan a entender mejor a niveles personales. Porque cuando las lees es como que estuviera hablando en tu idioma, pues, en tu lenguaje cotidiano. No dice vosotros, hermanos, sino que dice ustedes que están ahí, compañeros. Suena un poquito más entendible. Ahora, en medio de estas dos versiones, las lineales y las parafraseadas, está una muy buena versión que te la recomiendo, la Nueva Versión Internacional. Y la Nueva Versión Internacional está como en el medio de las dos. Es fácil para estudiar, pero también es fácil para entender a niveles personales la palabra de Dios. Ahora, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Que debes tener la Nueva Versión Internacional y las demás no? No, estoy diciendo debes tener todas las versiones. Debes tener la Reina Valera, debes tener la versión de las Américas, debes tener la versión Dios habla hoy, traducción al lenguaje actual y la Nueva Versión Internacional. Y si sabes inglés, cómprate una versión en inglés para leerla en inglés, porque los idiomas cambian y las palabras a veces cambian y nos hacen entender el mensaje de diferentes maneras. Ese es mi reto. Cómprate todas las versiones y te voy a dar un dato, ahí está en la pantalla. Es una aplicación que la puedes bajar en tu teléfono y también la puedes consultar en tu computadora. Y tiene más de 90 versiones en diferentes idiomas. Alcancé a contar como 20 en español. Todas están ahí. Bible, ¿no está por ahí? ¿La tienen? Bible Getaway, búsquenla. Muy buena aplicación, la pueden tener en su teléfono, gratis, 90 versiones de la Biblia gratis. No hay excusa para no estudiar las Escrituras, pero escuchen, todas, no se conforme con una. Cuando usted lee las Escrituras use varias versiones. Tercero, ¿cómo estudiar las Escrituras? Escriba, tome notas, escríbala. Mire, no soy psicopedagogo en educación, pero cualquier reforzamiento en nuestro cerebro necesita coordinarse con las manos, por la escritura, la vista, lo que veo, y las orejas, por lo que entra aquí, lo que oímos. Eso necesita coordinación. Para que usted entienda una idea, usted tiene que usar la escritura, tiene que usar la vista, tiene que usar el oído, la audición. Así entra más claro aquí a la mente. Cuando leas o escuches la palabra, toma nota. Ese es mi consejo. Toma nota, como quiera que te guste tomar nota. Hay diferentes generaciones, las del lapicito, ¿verdad? Y las del iPad o el teléfono. Mira, como quieras, si quieres en tu teléfono, en tu iPad, en un papel, pero toma notas. ¿Por qué insisto en esto? Varias veces lo he hablado. Porque eso te va a ayudar a recordar, vas a poder volver a la nota. Cuando Dios te habló en un momento específico en tu vida, el Espíritu Santo te iluminó en una idea y lo anotaste y guardaste el papel. Saben, yo me he encontrado con notas que he tomado de hace 10 años atrás y puedo ver cómo Dios me estaba hablando de un tema específico hace 10 años atrás. Y lo puedo volver a leer y lo puedo volver a consultar y puedo ver las notas que yo tomé hace 10 años atrás. No tengo la capacidad de recordarme las notas que tomé hace 10 años atrás, pero el papel sí me lo va a decir. Me tomé el reto, tenía muchos papeles, tenía cajas de papeles, notas de clase, notas de sermones, notas de predicadores que tomé nota. Pero me tomé el trabajo y la labor de pasarlo a la computadora. Tengo discos duros almacenados con muchas notas que he pasado a la computadora. Cuando tengo alguna consulta o algo, voy a la computadora, pongo en el search lo que necesito y me lo entrega. Y puedo ver cómo Dios me habló en forma especial a mi vida en diferentes tiempos donde tomé notas. Así que mi consejo es toma notas. Hay un ejemplo que quiero ponerles. No sé si lo lograron poner ahí, pero aquí lo tengo. Si lo puede ver en la pantalla o se lo muestro aquí en vivo. Este es uno de los relajos que yo hago cuando estudio la Biblia. No va a entender nada de lo que hay aquí, pero yo sí me lo entiendo. Y aquí, por ejemplo, yo tomé notas del Evangelio y el Reino de Dios. Empecé a investigar. Si usted entra a la página web de la Iglesia Renova, se va a dar cuenta que nuestra misión, ¿cuál es? De memoria. Mostrar el Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué?
para transformación de vida. Cuando fundé esta iglesia, yo dije, bueno, si ese va a ser nuestra misión, mostrar el Evangelio de Jesucristo, tenemos que saber y entender lo que es Evangelio. Entonces, miren, esto lo hice hace 7 años atrás. Evangelio dice ahí, y me puse a investigar Evangelio, empecé a leer pasajes completos, temas acerca del reino de Dios y lo que significa el reino de Dios y todo. Y aquí está todo. Y cada vez que tengo una clase, cada vez que tengo que hacer algo, adivine dónde voy. Aquí el Espíritu Santo me iluminó con el tema. Aquí, hace 7 años atrás. Aquí tengo otro garabato que nadie entiende, que es el tema de Dios en su eternidad. Efesios capítulo 1. ¿Cómo entender Efesios capítulo 1? Me leí Efesios capítulo 1 una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y cada vez que leía el texto, hacía notas. Y aquí está. Por favor, mi consejo, tome notas. Usted dirá, no, eso es de viejitos tomar nota. Mire, va a tener material suficiente para usted poder dar testimonio, ser un maestro, enseñar, repasar su vida con las cosas que Dios ha hecho. Tome notas, escriba. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales entre tus ojos. ¿Y qué dice el 9? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para que no se te olvide, porque ese es el problema que tenemos. Si usted lee otra vez Deuteronomio 6, del 4 al 9, se va a dar cuenta de la relación psicopedagógica de oír, escuchar y escribir. Está usando todos los sentidos. El autor está diciendo aquí, háblales a tus hijos, amárratelo en la mano, le está diciendo. Literalmente los judíos se amarraban una porción de las escrituras en una cajita en la mano y en la frente. ¿Para qué? Y escríbelas en los postes de la casa, dice, ponla ahí en el cuarto, pon el versículo por ahí donde puedas verlo para que no se te olvide. Ese es el problema que tenemos, se nos olvida. El Alzheimer es cosa seria, especialmente cuando pasan los años. ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Número 4, habla con ella y pregúntale. Aquí si usted va a decir, no, ya el pastor ya aquí se pasó de la raya. ¿Cómo es eso de hablar con la Biblia? Háblele, pregúntele. ¿Cómo es eso de preguntar? Miren, el mejor ejemplo que le voy a poner es el de nuestros hijos. Cuando estaban chiquitos, así por 3, 4 años, 5 años. ¿Qué es lo que hacen los niños? Preguntan y preguntan y vuelven a preguntar. Hasta el punto que uno ya suficiente, ya no tanta pregunta. Está uno descansando, uno llega del trabajo ahí, llega el chiquito y pregunta, papi, ¿de dónde vienes? Ay, hijo, usted sabe que vengo al trabajo, déjeme un ratito. Pero papá, ¿qué haces en el trabajo? Hijo, trabajar, ya, vaya con su mamá, pregúntele a su mamá, dice uno, ¿verdad? Al rato llega otra vez y papi, ¿y por qué mamá tiene la panza tan hinchada? Hijo mío, está embarazada tu mamá. Papi, ¿y por qué está embarazada? Ya, vaya a hablar con la mamá, dice uno, ¿verdad? Y siguen las preguntas y siguen las preguntas. ¿Le pasó? ¿O le pasa? Si tiene hijos pequeños. Pero saben, así los niños aprenden. Así aprenden y así crecen y así se vuelven adultos. Es la manera natural de aprender. Es lo mismo espiritualmente. Cuando usted vaya a las escrituras, pregúntele. Cuando usted lea un pasaje, hágale preguntas. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Dónde ocurrió eso? ¿Quién dijo eso? ¿Por qué lo dijo? Esas son preguntas que usted tiene que anotar. Y luego, ¿qué es lo que va a hacer? Y aquí es donde viene mi consejo. Vuelva a leer el pasaje otra vez y hágale la misma pregunta. Y vuelva a leerlo por tercera vez y a la tercera vez, adivine qué va a encontrar. Si es que usted oró y le pidió al Espíritu Santo que le guiara la respuesta. ¿Por qué Jesús dijo lo que dijo? Lea 3 veces el pasaje, busque un pasaje paralelo. Y va a encontrar la respuesta. Háblele, haga preguntas. Y así, igual que los niños, creceremos
espiritualmente. Si hay una forma en que crecerás es haciéndole preguntas al texto. Luego escribe esas preguntas, pero no para ir al pastor de la iglesia y preguntarle qué es lo que significa. Sí puede venir y hacerme preguntas, ¿verdad? No estoy diciendo que no venga, pero sería mejor si usted mismo se las respondiera y yo pudiera darme cuenta que está creciendo espiritualmente. Déjeme decirle que con estos consejos usted va a poder estudiar la Biblia de una mejor manera. Pero me queda uno, me quedan dos. ¿Cómo estudiar las Escrituras? Quinto consejo, descubre el tema y el sujeto central de las Escrituras. Miren, esto es clave. Al leer las Escrituras, y si usted busca bien, usted va a comenzar a darse cuenta que hay un tema central en este libro. Algunos se asustan, este libro intimida, mire todas las páginas que hay aquí. Estamos en una generación donde la lectura es muy buena, los niños leen mucho, les enseñan mucha lectura aquí. Yo antes no tenía la oportunidad de tener acceso a tantos libros, aquí hay bibliotecas por todos lados. A veces este libro intimida un poquito, pero los desafío a leerlo. Empiece por el Nuevo Testamento, después vaya a algunos libros del Antiguo Testamento. Cuando usted empieza a leer la Biblia va a encontrar un tema general y un sujeto central. Y el tema central es es un plan. Cuando usted comienza a leer las Escrituras hay un plan y en ese plan hay una persona y esa persona es Cristo y ese plan y esa obra siempre son impulsados por amor. Ese es el tema central. Mire, ya se lo dije, ahora fácil, ahora usted solo empieza a buscarlo. En este libro siempre hay un tema central, es un plan pensado desde antes de la fundación del mundo. En ese plan lo desarrolla una persona. Esa persona usted descubre que ¿quién es? Cristo. Y que todo el plan funciona con amor. Siempre va a llegar ahí, nunca se va a desviar porque ese es el tema central y el sujeto de la Biblia. Todo siempre te llevará a ese tema, a ese centro. Comenzarás a encontrar sentido a todo lo que lees si tienes el tema central en tu mente y el sujeto en tu mente. El amor y la generosidad de Dios se muestra a través con nosotros a través de Cristo. El plan en amor es el Evangelio y el sujeto del Evangelio es Cristo. Fácil. Eso es lo que está plasmado en todas las Escrituras. El mismo Jesús, cada vez que citó la palabra, se encontró con él mismo. Miren lo que dijo Jesús a los fariseos en Juan capítulo 5 versículo 39. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Ustedes estudian, les dijo Jesús a los fariseos, diligentemente las Escrituras porque piensan que en ella van a encontrar vida eterna, pero la están estudiando egoístamente, no han pedido ayuda al Espíritu Santo. Y miren lo que les dijo Jesucristo, y son en ellas las que dan testimonio en mi favor. Ustedes leen las Escrituras diligentemente pensando que van a encontrar ahí la vida eterna y ni se han dado cuenta que cada vez que la leen, al que apunta la Escritura, ¿quién es? A mí, dijo el Señor. Ni cuenta se han dado, y tan estudiosos que son de la Escritura. Ustedes leen pero no ven que yo soy el que estoy allí, que todo apunta a mí. ¿Se acuerdan de la historia camino a Emaús? Dos viajeros que iban camino a Emaús después de que Jesucristo fue crucificado y resucitó. Cuenta la historia ahí en los evangelios que iban dos caminantes a un pueblo llamado Emaús y en el camino se les apareció ¿quién? Se les unió en el camino Jesús, y Jesús les hace una pregunta, ¿se acuerdan? Les dice, ¿qué ha pasado? Y ellos se le quedan viendo y todavía no le reconocen y le dicen, ¿no te has enterado? Eres el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén. Jesucristo, supuestamente el prometido, vino y murió, y se pusieron tristes y se pusieron a llorar ahí por todo lo que había pasado. Y Jesucristo los mira y les dice, ustedes sí son torpes. Mire lo que dice Lucas capítulo 24. Jesús les dice, qué torpes son ustedes. Les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Son tardos para entender lo que los profetas dijeron. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo? ¿Acaso no tenía que morir? Todas las Escrituras, todo el Antiguo Testamento y todos los profetas les dijo. Porque dice que comenzando por Moisés y los profetas les explicó lo que se refería a él, las Escrituras. Todo apunta a Cristo. En otras palabras, Jesús les dijo, ¿no han leído el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que dice el Antiguo Testamento? ¿Apunta a quién? A mí.
No deberían estar tristes, no deberían estar sorprendidos. Lo que ocurrió en Jerusalén es lo que tenía que ocurrir porque las Escrituras lo profetizaron. Todo el tema de las Escrituras, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, se centra en el plan y la obra de Dios en Cristo por amor. Tú dirás, pero ¿por qué es tan importante encontrar a Jesús en todas las Escrituras? Es importante porque el Hijo revela al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y la segunda razón es porque mientras más como Cristo seamos, mejor. Esa es la meta. Así que mientras más encuentres a Cristo en las Escrituras, mejor, más serás como Él. Empezamos con el Espíritu Santo y terminamos con el Espíritu Santo. Porque el último consejo que quiero darte es bien sencillo y al punto. Necesitas actuar. Si fuiste a las Escrituras y le pediste al Espíritu que te ayudara a entender y a estudiarla, entonces ahora debes actuar y debes orar y pedir la ayuda para que el Espíritu Santo ahora tome el control de tu vida y comiences a practicar lo que hay aquí. Por eso digo, empezamos con el Espíritu Santo, Él es el que nos ilumina, y terminamos con el Espíritu Santo porque Él tiene otro rol y otra obra que hace en nosotros, y es que nos ayuda a desarrollar lo que aprendemos. Él toma control de nuestra vida y entonces nosotros podemos practicar lo que hay aquí. ¿Anotaste? Quiero que cierres tus ojos y le pidas al Señor que te ayude la próxima vez que leas las Escrituras. ¿Sabes? Hay desafíos aquí. Tal vez necesitas hacer un plan de lectura. Tal vez necesitas orar. Nunca habías orado diciendo, yo no sabía que el Espíritu Santo era el que estaba conmigo ahí cuando yo estoy tratando de entender las Escrituras. Él es el que está ahí. Pide su ayuda. Señor, aquí estamos. Queremos estudiar las Escrituras y aprender de ellas, Señor, porque son importantes. Son lo más importante, nos pueden dar la salvación. Nos ha dado la salvación, el conocimiento para entenderla. Señor, es útil, provechosa. Nos da la ventaja que necesitamos para todos los temas de nuestra vida y para vivir. Oh Señor, deja que el Espíritu Santo tome control de mi vida, Señor, para aprenderla, entenderla y practicarla. Queremos practicarla, Señor, no solamente ser oidores, sino que hacedores de ella. Que cada principio, cada concepto de vida, cada principio que encontremos ahí que tiene que ver con mi vida, con mi carácter, con la predicación del Evangelio, con la enseñanza, con la adoración, con el servicio, con la vida familiar, Señor, pueda hacer práctica en mi vida. Espíritu Santo, toma control de mí y ayúdame a entender, ayúdame a actuar. Gracias, Señor, por tu obra en nosotros, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por darnos el Consolador. Ayúdanos, Señor. Si hay alguien que toma el desafío, si hay alguien allá en su casa, los que nos han escuchado online, que toma este desafío, ora al Señor en este momento y dile, Señor, yo quiero estudiar tu palabra de una mejor manera. Dame las herramientas. Estoy dispuesto a tomar las Escrituras y leerla siguiendo tus consejos, Señor. Ayúdame, Padre. Y los que han tomado ese reto hoy aquí, los animo para que sigan adelante y puedan sacar el mejor provecho de la palabra de Dios. Gracias, Señor, te adoramos, te alabamos. Gracias por este servicio que hemos podido hacer para ti, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús.